Vamos a dar inicio a una webinar que se llama Liderazgo en la era de las comunicaciones mixtas con Aldo Leporati, CEO y partner de Porter Novelli. Queremos informarles que Aldo tuvo una urgencia familiar de salud que le impide estar en vivo en este momento, pero antes priorizamos el valor que aporta la experiencia de Aldo en este segmento en Consyn y les ofrecemos su webinar en formato grabado que muy generosamente pudimos registrar anoche. ¿Les parece? Vamos adelante con el video. Seguimos avanzando en este segmento, desafiando los límites del rol del líder. En la era digital en la que vivimos, se entiende entre los comunicadores que nos esforzamos por contar historias verdaderas y auténticas. La comunicación en tiempo real, impulsada por canales digitales, permite una transparencia radical y, como resultado, la línea entre las comunicaciones internas y externas es borrosa. Para conversar de esta temática, hemos convocado a Aldo Leporati, CEO y partner de Porter Novelli. Aldo es un referente en temas vinculados a comunicación y reputación corporativa y tiene más de 30 años de trayectoria en el asesoramiento de empresas en este sentido. Escuchar a Aldo es la manera ideal de estar al día con las tendencias y estado del arte de la comunicación organizacional. Los invitamos a este webinar Liderazgo en la era de las comunicaciones mixtas. Bienvenido, Aldo Leporati, desde Argentina. Bueno, muchísimas gracias a todos los organizadores, entre los cuales hay muchos ex compañeros de trabajo y con los cuales he desarrollado muchas campañas. Así que bueno, les agradezco que me hayan tenido en cuenta y invitado a este gran evento. Bueno, para arrancar un poco con este tema de liderazgo en la era de las comunicaciones mixtas, creo que es un excelente disparador, porque también en esto tenemos que analizar el contexto, ¿no? El contexto en el cual estamos, que yo lo que digo siempre en la universidad, yo doy clases en el MBA de la Universidad de San Andrés en Argentina y en el MBA de la Universidad del SEMA en Argentina, y de ahí trabajamos muchos temas teóricos, pero también esos temas teóricos los bajamos a la práctica concreto, porque yo hace más de 30 años trabajo en temas concretos de la realidad con empresas y organizaciones, la mayoría multinacionales. Y en esto yo les voy a tratar de dar un poco el mix de lo que yo veo como tendencias actualmente en todo el tema de la comunicación. Para mí, y bien en esto, es lo que siempre digo es, no hay comunicación interna, no hay comunicación externa en forma diferenciada. Para mí es lo mismo, y mucho más desde el momento que existen las redes sociales. O sea, todo lo que se comunica adentro en cuestión de segundos puede comunicarse afuera, y lo que se comunica afuera en segundos puede tener todo su rebote interno. Entonces, ese escenario, y más estando en un escenario buca más, como digo, hiperactivo, hipersensible, hace que todo se esté modificando en forma constante. Estamos hoy en un momento de inflexión importante para las comunicaciones. Es definitorio. ¿Por qué digo que es definitorio? Porque en este contexto es impredecible. Es impredecible porque antes de la cuarentena, antes de la pandemia, nosotros teníamos un escenario, y me acuerdo cuando arrancó la pandemia, nosotros habíamos tenido con muchas empresas clientes planes de trabajo para el año, para el 19, para el 20, de los cuales a fin del 19 lo habíamos hecho. Y la verdad es que tener un plan y al mes tener que tirarlo a la basura, porque no era que esto de la pandemia en una semana desaparecía, sino que esto continuaba, hace que eso sea una constante al día de hoy. Cuando finalizaba el 2020, yo tenía empresas, clientes que me decían, bueno, esto ya pasó, y esto ahora hagamos esto, hagamos lo otro, y la pandemia se extendió a lo largo de 2 años. Entonces, esto también hace que todos los planes, tengamos planes
de corto, de mediano y largo plazo, pero no sabemos en qué porcentaje lo vamos a poder ir cubriendo. Entonces, ¿en qué dejó descubierto la pandemia? Y creo que dejó determinados temas sociales, o sea, el descontexto social, eso lo dejó a la vista. Dejó la grieta política, no solamente en Argentina, como estábamos acostumbrados, sino la grieta política en otros lugares. A ver, cuando estaba por terminar Trump su gobierno, ¿quién se hubiese imaginado en los Estados Unidos que hubiese un grupo que quería tomar la Casa Blanca? Es algo que nos sorprendió a todos. Y si ustedes piensan, siguen sorprendiendo cosas en forma constante. Y ahí todo eso llega por comunicación. O sea, la comunicación juega un rol, juega un papel que no lo pasaba antes. Otro de los temas internamente en las compañías, en las organizaciones, es la gran renuncia que existe. Y bueno, y todo esto de si voy a trabajar, no voy a trabajar presencial. O sea, hay todos unos cambios que antes de la pandemia no existía. Y el otro gran tema es el tema de la inflación. O sea, a nosotros como compañía multinacional, con 90 oficinas en todo el mundo, nos pasa es que hay momentos que nos están pidiendo a nosotros que seamos las personas que expliquemos cómo llevar adelante una consultora de relaciones públicas y comunicación en un escenario inflacionario. Imagínense, nosotros tenemos bastante experiencia con una inflación de este año que va a ser arriba del 90%, y ellos no lo pueden entender. O sea, cuando lo mismo que ellos se asustan por mes, perdón, por año, nosotros lo tenemos por mes. Entonces, hasta de esa forma, nosotros hoy tenemos que entender el negocio. Y como tenemos que entender el negocio nuestro, tenemos que entender el negocio de las empresas. Creo que como nunca en estos más de 30 años que yo llevo de carrera. O sea, hay que entender el negocio y hay que entenderlo por todos lados. Entonces, pasamos como consecuencia de esto en líderes estratégicos de nuestras organizaciones, porque hoy la comunicación y consecuencia de una buena comunicación y el trabajo de imagen que puede hacer una compañía es la reputación. Y hoy la reputación de las compañías tiene un peso, no lo digo yo, lo dice Standard & Poor's 500 en el último estudio del 2020, donde a la reputación le asignaba el 64% del valor de las acciones de las principales 500 compañías que cotizan en Wall Street. Entonces, a lo que voy es que en esto cada vez más las empresas, sobre todo el C-Suite y los CEOs, se dan cuenta de la importancia de la comunicación y la reputación. Les voy a dar un ejemplo concreto. Nosotros tenemos de cliente a una minera, y esta minera hace 6 meses, cuando empezó a organizarse, me dijo, mirá, Aldo, nosotros además de, como siempre, tener alguien en finanzas para que nos ayude y alguien en el área legales, necesito a alguien en el área comunicación que me ayude a comunicar con todos los stakeholders, porque si yo no comunico de una buena forma, la verdad es que no voy a tener éxito en mi proyecto, en proyectos que son muy sensibles ante la opinión pública y en el cual sabe que va a haber mucha comunicación entre todos los stakeholders y eso le puede afectar, en definitiva, el valor accionario. Entonces, las preocupaciones de las personas, las ganancias y el management de la empresa ahora son compartidos y codirigidas por los comunicadores. Eso es algo nuevo, eso no existía antes. Entonces, es un gran momento para nosotros porque estamos siendo reconocidos y somos parte clave en el organigrama. Esto también va cambiando. Cuando vemos esto de la comunicación interna por un lado y externa, la verdad es que no hay, es una zona totalmente que se borró. O sea, hoy hay una comunicación, lo que yo hago internamente o externamente, enseguida pasa de un lado a otro. Consecuencias de este contexto que le estoy diciendo, hay cambios muy fuertes dentro de las compañías. Y un cambio muy fuerte es el cambio DEI, ¿no? El cambio de diversidad, equidad e inclusión. Entonces,
todo eso uno tiene que salir y comunicarlo. A ver, yo siempre digo que cuando yo arranqué esto hace muchísimos años, había una frase en nuestro sector que era, no hay que solamente ser, sino también parecer. Y la verdad es que lo que yo fui viendo a lo largo de estos años y en la era de la posverdad, en la era de los fake news, es que también lo que ha cambiado es que vos tenés que además demostrar y convencer que estás haciendo las cosas bien. Porque esa falacia del bajo perfil que existía, eso también hace que hoy no exista. O sea, hoy nadie puede tener, ¿por qué digo falacia? Porque confundían el bajo perfil con el no tener perfil, no comunicar. Eso no existe porque hoy externamente, a través de las redes y otros instrumentos y otros canales, te dicen quién sos de una forma que vos no tenés, si no tenés canales abiertos, vos no te podés ni defender. Y del otro lado van a decir quién sos. Obviamente hay intereses, y si los intereses externos o internos hacen que vos digan que vos sos una mala empresa o una mala persona, y bueno, si vos no tenés canales para defenderte, vas a hacer eso. Entonces, en esto hay que ser fiel a las convicciones y a los valores. ¿Y por qué? Porque los comunicadores son los que ayudan a que las organizaciones sean fieles a sus promesas. Entonces, yo voy a demostrar y convencer que estoy cumpliendo con mis promesas de marca. Y algo a todo esto de Río Revuelto, lo que apareció es en los últimos años la era digital en la que vivimos, que cambió todo. Porque se extiende universalmente entre los comunicadores que nos esforzamos en contar historias verdaderas, auténticas y sobre todo coherentes. Y les voy a contar un caso en esta coherencia que tendría que haber. En esta coherencia, fíjense el caso de Rusia, ¿no? Todo es en el caso McDonald's. Vamos al caso McDonald's, que es uno de los casos de las empresas que decían, salgo de Rusia, pero no salgo tanto, y salgo, pero no salgo. Y estoy esperando que esta guerra termine a ver si hago como fue en Crimea, que dije, no estoy de acuerdo con Putin, porque invadió Crimea, tiró misiles, hubo muertos. O sea, una pequeña muestra de lo que vemos hoy en Ucrania. Hubo compañías que se fueron y otras que no. Entonces, con esa experiencia, hoy las empresas no pueden hacer lo mismo que en el 2014 con Crimea. Hoy las empresas, cuando, por ejemplo, McDonald's dijo, yo no me voy de Rusia, y tomó la decisión, en esos 4 días hasta que revierte esa decisión, los stakeholders empezaron a decir, los accionistas, que iban a dejar de invertir en McDonald's, los franquiciados que se iban de las franquicias de McDonald's, los empleados que iban a renunciar a la compañía y los clientes que le empezaban a hacer un boicot. Estoy hablando de 4 stakeholders nada más. Entonces, ¿qué tomó la decisión? McDonald's tomó la decisión a los 4 días de decir, nos vamos de Rusia. Entonces, ¿qué fue ese cambio? Ese cambio se dio cuenta a McDonald's que el 90% del valor de las acciones no le corresponden a la gestión del C-suite, le corresponden a los stakeholders. Los stakeholders hoy son amos y señores de las compañías. Las compañías, el valor tangible que tienen es el 10% nada más. Vuelvo a decir, según el estudio de Standard & Poor's, que lo viene haciendo cada 10 años y últimamente a cada 5 por todo este cambio de velocidad. Entonces, en esto, la comunicación en tiempo real, impulsada por canales digitales, permite una transparencia radical, que esto no existía con empresas que en la Segunda Guerra Mundial dijeron nos vamos de la Alemania nazi y seguían produciendo en la Alemania nazi. ¿Ok? Empresas multinacionales con sede en Estados Unidos, etc. Entonces, en esta gran velocidad y en esta transparencia
y que las empresas tienen que ser coherentes, bueno, para mí la comunicación interna y externa es borrosa. Para mí es borrosa. ¿Por qué es borrosa? Porque las compañías no pueden comunicar algo de decir, yo tengo esta misión, tengo esta visión, tengo estos valores, tengo este propósito, y quedarme en Rusia. O sea, cuando viene el día de la diversidad, cuando viene el día, no sé, de los derechos, yo hago y hago toda una movida ese día y defiendo la sustentabilidad, pero me quedo en Rusia. Entonces, sustentabilidad cuando están tirando misiles, no cubren los derechos humanos, no los, no los respetan en Ucrania, yo me voy a quedar en Rusia. Entonces ahí viene todo el gran tema y la gran pregunta que hay. Entonces, eso es importante para analizar. ¿Y por qué analizamos? Y esto es lo que cambió. A ver, hoy la comunicación externa, por ejemplo, no es únicamente con la prensa como existía hace 20 años. Hoy está este modelo peso, o sea, el paid media, o sea, el peso, ¿por qué? Porque es paid media, earned media, ¿ok? Después están los medios propios y los medios compartidos. Fíjense la cantidad, yo traigo algunos, cuando nosotros trabajamos en un plan, en un programa, tenemos que tener en cuenta todos estos canales y tener en cuenta todos los stakeholders y segmentarlos por cada uno. Entonces, esto es lo que cambió y cambió toda esta tendencia, ¿no? Entonces, tenemos que entender que en este ecosistema, llamémoslo de medios, tenemos medios propios, ¿ok? Medios, qué sé yo, puede ser la propia página web, la página propia de Facebook, de Twitter, de Instagram, etcétera. Los medios pautados, o sea, los medios básicamente con pauta de publicidad, y los medios ganados, que era lo que en algún momento se trabajaba años atrás con prensa. Y esos eran los que generaban más credibilidad, ¿ok? Porque es interés real. Entonces, acá lo que tenemos es que los medios ganados son los que transforman en una especie de embajadores de marca, porque los que estén opinando ahí, los que pueden ser tanto empleados como directivos de la compañía, van a generar esto, eh, van a validar un producto o una empresa o una solución específica de la compañía. Entonces, eso también es importante para las compañías. ¿Por qué? Porque tiene un gran valor para las marcas. Entonces, las marcas no pueden estar únicamente con medios pautados o medios propios. Tienen, la parte de los medios ganados es importante que exista y se siga acompañando porque da grandes beneficios. Entonces, voy a esto que era los hilos, ¿no? Yo le digo los hilos de comunicación externa y comunicación interna. Y la verdad es que esto para mí se está rompiendo. ¿Y por qué decía recién de los empleados? Porque los empleados, como embajadores de marca, hoy nos representan en las redes sociales y tienen opinión. Y aunque nosotros hagamos una política de redes sociales, la verdad es que eso va también hasta en contra de su libertad. Están con una política y están amordazados o duros en escribir y opinar de determinados temas. Y entendamos que si tienen libertad dentro de ciertos parámetros, esas opiniones van a ser válidas y mucho más visibles que nunca. Entonces, en esta estrategia integral que existe, la comunicación es fundamental e importante para desarrollar. Para los distintos stakeholders, o sea, hoy tenemos ejemplos, nosotros estamos trabajando en la comunicación y el posicionamiento de CEOs de compañía en redes como Twitter, que hace 5 años
No, ¿cómo un CEO lo vas a posicionar en Twitter? Bueno, hoy, para nuestra sorpresa, tenemos un CEO de una automotriz para el cual estamos trabajando, y ese CEO, hoy, todo lo que publica, los medios automotrices lo levantan y, como lo escribe él, para los medios es más importante que mandarle un comunicado de prensa, como se hacía antes. Y eso es todo un cambio, ¿no? Y es un tema de posicionar. Entonces, otro de los temas que hay que entender en estos silos es las filtraciones que hay en forma constante. Entonces, eh, el activismo también, la libertad de este activismo entre los empleados hace que también ellos tengan ganas de trabajar en la compañía. También en esto todos los días o todas las semanas uno tiene que tener un contacto regular con distintas áreas. Y ahí me estoy adelantando un poco a lo que viene. En esto tenemos que empezar a trabajar y empezar como comunicadores, a contactarnos con las fuentes. Y las fuentes dentro de las compañías, tenemos que ver que no es solamente un área de marketing que haga lanzamientos de producto, que, no sé, un área de RCE que esté en relaciones con la comunidad. Hay muchas áreas y son los generadores de información. Entonces, la buena noticia de todo esto es que los hilos se están rompiendo y hay una oportunidad, como decía al principio, estratégico de participar. Entonces, en esto también hay que ver que los 2 silos que teníamos ahora se convirtieron en 7 silos. Y el área de comunicaciones tiene que asociarse con estos silos. ¿Por qué se tiene que asociar? Porque estos hilos son fundamentales como generadores de información. Y entonces voy al primero, ¿no? El primero, que es recursos humanos. Recursos humanos, recursos humanos es una de las asociaciones más importantes que tenemos que llevar adelante en la compañía. ¿Y por qué digo? Porque desde los mensajes hasta la moral, desde el bienestar hasta las estrategias de Working from Home, con esta sigla WFH, que es de trabajando desde casa y que no es presencial en la compañía, las contrapartes de recursos humanos nos necesitan como un receptor de pedidos y no solo como receptor de pedidos, sino también como un generador de cambios. O sea, si el área de recursos humanos quiere generar un cambio en que las personas, no sé, vayan más días a la oficina, trabajen de distinta forma, bueno, todo eso es a través de comunicación. Y entonces ahí ellos se dan cuenta de lo estratégico que somos. Y las estrategias de fuerza laboral híbrida, las iniciativas como decía, de diversidad, equidad e inclusión, necesita que las 2 áreas se alineen, área de recursos humanos y área de comunicación. Y lo más importante es que cuando empiezan a haber resultados, se empiezan a valorar mutuamente. Y ese es un gran cambio que está habiendo. Después, otra de las áreas que yo tengo acá, ahí está, marketing y ventas. ¿Por qué? Porque la comprensión de los objetivos de marketing y ventas de la organización, o en el caso nuestro de consultores de los clientes, permite integrarse a esos objetivos en el plan de comunicación y vincularlos con los resultados comerciales. O sea, lo que dicen, lo que no se puede medir no existe, y creo que hoy, con todos los adelantos tecnológicos que tenemos, es algo muy fijo. Y en eso también, como yo les mostraba recién con todo el resto de los canales, hoy las formas de medirlos han cambiado muchísimo. Entonces, hay que ir, además de ir midiendo, hay que ir adaptando la medición empresa por empresa. Si es una gran empresa, si es una empresa mediana, y hay veces que es en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? La desconexión que hay entre marketing y comunicación a veces es por una cuestión de comunicación. Y entonces
eso uno no puede quitarle prioridad a todo eso porque es fundamental para lograr resultados de la compañía. Otro de los puntos y generadores es el CFO, ¿ok? Y las relaciones con inversores. Nos está pasando con clientes en los cuales en la mesa, cuando alguien quiere invertir en la compañía, la persona de sustentabilidad está ahí y le empiezan a preguntar un montón de cosas. Entonces, pero la persona de sustentabilidad también necesita comunicar en una forma clara qué es lo que está haciendo. Entonces, que tenga una fluidez al hablar sobre el negocio, de sus productos y resultados, de una forma que lo pueda traducir y que se pueda interpretar en una forma rápida. Entonces, vamos al punto que también tienen que aprender. Cuando yo hablaba de aprender del negocio, uno como comunicador tiene que sentirse tan cómodo de hablar de P&L, de hablar de EBITDA, de hablar de GAAP, con doble A, ¿no? Tan cómodo y explicar en una forma fácil. Entonces, esto lo puedo demostrar a los stakeholders, o los resultados ayudan y contribuyen a la salud de la organización. Entonces, el valor acá que tenemos de las comunicaciones está indisolublemente ligado a la estabilidad y rentabilidad de la organización. Si yo no puedo, con mi trabajo y la comunicación, no suma a esta rentabilidad y estabilidad de la organización, la verdad es que uno deja de ser estratégico. Y la verdad es que hoy hay muchas posibilidades de hacer esto bien y que sea visto, medido y valorado. Después, al otro silo es el tema de institucionales, ¿no? Me parece el área de institucionales y comunicaciones, que a veces es la misma, a veces no. Hay temas que se tienen que discutir dentro y fuera de la compañía, pero dentro de la compañía se tiene que tomar conciencia. Y las empresas deben tener una posición clara sobre estos temas. Y como yo les decía, el caso de McDonald's, tiene que tener claro de determinados temas que hay stakeholders que no van a permitir que esto no se siga de esa forma. Temas, por ejemplo, igualdad y diversidad, dentro de esto, inclusión, discriminación, acoso, xenofobia, inmigración, derechos de la mujer, etcétera, etcétera. En el momento del COVID, bueno, protocolo COVID y bien detallado. Entonces, hay que hablar y hay que tener conciencia y coherencia. Impulso de los jóvenes. Esto nos está pasando con muchas empresas, de lo cual si los jóvenes no tienen claramente los mensajes, y entonces esta compañía no es para mí y yo me voy, en un momento que la retención es importante de jóvenes. ¿Qué opino sobre la protección de menores? ¿Qué opino sobre el tema de sostenibilidad, cambio climático, escolarización? ¿Qué opino sobre educación? ¿Qué opino sobre alimentación? O sea, y empresas que tienen comedores. O sea, hay un montón de temas que no solamente son de política, de temas de seguridad, de pobreza, de atención sanitaria, que la empresa tiene que tener claramente qué está opinando sobre eso. Y eso hay que trabajarlo con las áreas institucionales. No son una pérdida de tiempo, como alguna vez me han dicho, sino hoy es una obligación. Es una obligación para las compañías tenerlo. Y entender que también, ¿por qué voy a institucionales? Porque cualquiera de estos temas, entender que hoy entre los medios de comunicación y las redes sociales, lo que tenemos es que cuando estos temas se posicionan en los medios, pues los temas toman conciencia a través de los medios. Las redes hacen una discusión previa y una discusión posterior, pero lo que las redes generan es, y las empresas se tienen que dar cuenta, es un estado de preocupación previa. Hasta que los medios lo toman, esto ya circula en las redes. Entonces, hay que empezar a entender
cómo los ciclos de las redes, los ciclos de los medios, y saber en qué momento uno tiene que comunicar, y también cómo comunica también, vuelvo a decir, internamente o externamente, cómo impacta esto, porque la verdad es que ya en la zona borrosa que hablaba. Otro tema es la sostenibilidad y la responsabilidad social empresaria, ¿no? Y es maravilloso ver en esto el centro de atención que hay hoy en todo lo que es ASG o ESG, ¿no? A todo lo que es medio ambiente, sociedad, gobernanza, todos los stakeholders, empleados, inversores, consumidores, espera que para la empresa que trabajan o la empresa en la cual le consumen los productos y en la que invierten, sea consciente del impacto en el planeta que tenemos y en las personas, ¿no? Y esto es cada vez más. También hace poco escribí en mi LinkedIn todas las campañas que hay en contra de las campañas de ESG, pero hay todos intereses de inversionistas hoy que no quieren, que van únicamente a, como era 20, 30 años atrás, a la rentabilidad, ¿no? A lo que te da el valor de la acción. Pero bueno, creo que hay un camino que no vuelve para atrás, que es este camino de ir por todo un trabajo de ESG que se valora hoy y se va a valorar mucho más en el futuro. Y las empresas tienen que participar de estas conversaciones, tanto internamente como externamente, y compartir eh, todas sus historias en de propósito y de progreso en esto, a través de un storytelling bien armado, ¿no? Después tenemos el otro silo, que es el del SEO. El SEO también es un generador de contenido. ¿Y por qué me paro en el del SEO? Porque los estudios estos de Standard & Poor's que les comentaba, dentro del 64% de la reputación de las compañías, el 20% lo genera el SEO. Entonces, si uno tiene un SEO, no sé, digo, Mercado Libre con Galperín, Arcor con Pagani, ahí eso es algo que a lo mejor Galperín lo trabaja más y Pagani tiene un perfil más bajo, tiene una visibilidad más baja, y eso hace que lo desaproveche, ¿no? Entonces, en esto no se sobreentiende que el SEO necesita comunicación y la comunicación necesita el SEO, porque lo necesitamos como generador de contenido y con presencia en determinados momentos para generar credibilidad. Entonces, esta relación simbiótica se fortaleció durante la pandemia, porque también el SEO estaba mucho más cercano de la gente, caminaba más las plantas. Dicen hoy que el presidente de Ucrania, Zelensky, está demostrando a los CEOs de cómo tienen que ser en el futuro, ¿no? Él camina las calles, bueno, camina las plantas, camina las oficinas, y determinadas cosas de Zelensky, que esto da para otra charla, es cómo están modificando a los CEOs de las compañías. Entonces, esto que uno siempre tiene que buscar ideas y activación interna en la estrategia de marca, esto también ayuda a la moral de los empleados en una comunicación cercana del SEO y también el liderazgo intelectual que hay. Entonces, por eso digo que es el momento de los CEOs de brillar mucho más de lo que estaban antes y marcar una diferencia como comunicadores. Hoy los CEOs tienen la oportunidad de ser comunicadores, y a veces me da lástima cuando hay temas políticos que se habla tan mal de las empresas privadas, y la realidad es que las empresas privadas, los líderes poco defienden la iniciativa privada, las empresas privadas, todo el esfuerzo que se hace, cuando los que estamos dentro de las compañías lo sabemos lo que es. Y acá también hago una aclaración, porque en esto de trabajar con los CEOs y el posicionamiento de los CEOs, me pasa es que el CEO no tiene que ser un influencer. El CEO se tiene que convertir por toda la espalda que tiene en conocimiento, en capacitación,
en llevar adelante una compañía en referente. Y eso es también otro de los temas que también da para otra charla, la diferencia entre un influencer y un referente. Y todo cómo se va posicionando a lo largo del tiempo, que es también lograr en una reputación. Y el último silo es el digital, ¿no? Yo creo que acá es fundamental participar más en conversaciones, en lugar de trabajos en innovación digital. ¿Por qué? Porque hoy y es básico no solamente participar en las conversaciones, sino también capacitarse en forma constante. Yo creo que la persona que hoy no sea digital también es como la vieja frase de cocodrilo que se duerme es cartera, y una velocidad muy rápida, ¿no? Esto hace que uno esté constantemente asociándose a los equipos de IT, de diseño web, de desarrollo para maximizar la reputación tanto de la marca interna como externa. Hoy yo le digo a todos los comunicadores, aprendan programación, porque hoy todo el tema de la reputación online, que es básico para trabajar. Nosotros en la consultora estamos trabajando en todos los temas de reputación online. ¿Por qué? Porque hoy hay directamente las compañías, las marcas, los CEOs están necesitando servicios nuevos como es el cleaning digital, el blindaje digital, las intervenciones en las redes, en los comentarios que hay, porque todo eso afecta y tiene repercusión en tu reputación. Todo eso, y hago otra aclaración, esto estoy hablando de reputación online y no estoy hablando de marketing digital. Hay todavía comunicadores que se confunden entre marketing digital y reputación online. Reputación online es una nueva era y hacia lo que los comunicadores vamos a trabajar, porque la verdad es que hoy Google es Dios, es el rey, y lo que dice Google de la marca, del CEO, de lo que sea, de una empresa, para el 99,9999% de la población, es verdad. Y el 0,000001%, que es la gente que puede conocerlos a ustedes personalmente, puede llegar a dudar. Pero hoy Google es el rey. Entonces, para terminar con esto, hay que tener conocimientos de Big Data, de inteligencia artificial y, por último, tener en cuenta el tema de los ciberataques. O sea, los ciberataques hoy, que yo veo empresas gigantescas que pierden el 12% de su valor y empresas que pagan sobornos que les están pidiendo para poder liberarle los sistemas, de 11 millones de dólares, un frigorífico en Estados Unidos. Hay muchos casos de estos, y lo que yo digo es, para ciberataques, no solamente te lo vas a solucionar con la gente de IT y probablemente con los abogados, sino los comunicadores, porque a vos te hacen un ciberataque y con eso te van no sé, sos una plataforma de e-commerce y van a tener datos de nombres, direcciones, teléfonos, cuentas de banco, claves, y si vos eso no lo comunicás a tus públicos para que se protejan, bueno, eso también puede haber un montón de estafas ahí, de los que te hicieron el ciberataque a la compañía. Entonces, eso hace que si a alguien lo estafan, porque vos no le avisaste que que ya tenían todos los datos y podían llegar a tener una estafa online en su cuenta bancaria, esa persona que va a opinar de ustedes como compañía, que se quedan callados. Bueno, en la Argentina y en muchos países de América Latina no existen leyes como existen en Estados Unidos o en Europa, que vos tenés que informar rápidamente a las autoridades. Bueno, acá no existen, pero esto no existe en lo formal, pero en lo informal vas a tener pérdida de cliente, pérdida de valor de las acciones, etc. Entonces, para ir terminando con esto, lo que digo es que hay que trabajar estrechamente con estas 7 áreas. Y en estas 7 áreas, si no trabajamos y seguimos trabajando en los 2 silos separados, bueno, volvemos al pasado,
llevamos una carrera predecible, y digo, no solamente tenemos la oportunidad, sino tenemos la necesidad de hacer este cambio, porque si no vamos a pasar a la historia, o sea, con olor a naftalina. Esto tiene que cambiar. Entonces, pensemos que una empresa que no cambia directamente nos cancelan como compañía. Entonces, en esto, si nos interesa aumentar el valor de las comunicaciones, atraer y retener el talento dentro de las compañías, para que las compañías tengan un futuro brillante, es esencial que nos dediquemos un tiempo para considerar con quiénes estamos pasando este tiempo en la organización, encontrar forma de aprovechar el momento justo para poder armar estas historias, para poder transmitirlas a todos los stakeholders y con eso ganar. Creo que es nuestro desafío como comunicadores ir modificando esto a lo largo que el contexto, como decía al principio, se va modificando. Y se va modificando y creo que también por último lo que hay que tener en cuenta es el tema de cómo medirlo. Todas las mediciones que nosotros veníamos haciendo hasta antes de la pandemia, con esto cambió constantemente, completamente. Entonces, estos son desafíos, son desafíos que nos llevan a mejorar como comunicadores y ver que esto de la comunicación interna y externa es cosa del pasado. Así que bueno, eso es un poquito lo que les quería contar. Y bueno, y acá tienen los datos y muchísimas gracias por esta participación. Así que bueno, cualquier cosa me pueden escribir ahí por mail y bueno, y les podré contestar. Aquí estamos y continuamos en vivo. Agradecemos a Aldo Leporati por compartir su experiencia acerca de esta línea cada vez más borrosa entre las comunicaciones internas y externas. Nos llegan muchas preguntas, muchos comentarios que haremos llegar a Aldo y también pueden contactarlo a través de sus redes. En este momento estamos compartiendo. Recordemos que este Conscine está siendo transmitido por nuestro canal de YouTube, Diálogo UCI.